Escape del Pentágono de las Mentiras, por Adrian Evans. Capítulo 39. El dulce o amargo incienso de Sara y Agar. Mayan dice: Estela, voy a la casa de Tony esta noche. Quiere compartir conmigo algo de material acerca de los pactos con un amigo suyo, Eric Wagoner. Creo que te comenté al respecto. Estela responde: Sí, lo hiciste. Recuerdo que Eric se había ido por un tiempo. Cierto. Bueno, acaba de regresar y vamos a reunirnos, dijo Maya. Estoy entusiasmada de aprender lo que tiene para compartir, dijo Estela. Yo también. Supongo que volveré más tarde esta noche. Mayan oraba mientras conducía hacia la casa de Tony. Señor, qué oportunidad bendecida de hablar con Eric. Por favor, guía nuestros tiempos juntos. Mayan llega a la casa de Tony. Bienvenido, Mayan. Es muy bueno verte de nuevo, dijo Tony con una sonrisa. Me alegro de estar aquí, Tony, respondió Mayan. Permíteme presentarte a Eric. Eric era un poco más bajo que Tony. Tenía mirada aguda y escrutadora. Es un honor conocerte, Eric. He apreciado realmente la obra de tu bisabuelo, dijo Mayan. Un gusto conocerte, Mayan. Me alegro que te hayas tomado el tiempo de estudiar la obra de mi bisabuelo. ¿Qué libros has leído?, preguntó Eric. Y contesta Mayan: Cristo y su justicia y el Evangelio en la creación son los principales y un poquito de El Pacto Eterno. ¿Estás familiarizado con los eventos de lo que sucedió en 1888 y cuáles fueron los puntos clave?, preguntó Eric. Según mi investigación, hasta ahora entiendo que se corresponde con la justificación por la fe, respondió Mayan. Entramos a mi oficina, caballeros, sugirió Tony cálidamente. Gracias, Tony. Sí, es correcto, Mayan, continuó Eric. El asunto del marco que definió cómo se obtiene la justificación por la fe es el tema de los pactos. Sabía que Wagoner había escrito acerca de los pactos, pero no era consciente que este era un asunto clave en 1888, respondió Mayan. Leí estudios sobre Gálatas, lo cual explicaba los pactos, pero eso había sido escrito en una serie de artículos durante 1899 y 1900. Pero, ¿eras consciente que mucho del debate de 1888 estaba centrado alrededor de la ley en Gálatas 3? Mayan responde: Sí, era consciente de esto. Uno de los asuntos estaba relacionado con la ley en Gálatas. ¿Y qué era esa ley? ¿Y si era moral o ceremonial? Eso es correcto, afirmó Eric. Este tema es muy confuso para las personas debido a la prolongada tradición cristiana de colocar el antiguo pacto en un lapso de tiempo antes de la cruz y el nuevo pacto en un lapso de tiempo después de la cruz. En 1888, mi bisabuelo le escribió a George Butler, el líder de la iglesia en aquel momento, y le explicó el problema principal. Permíteme citarte el punto central del problema. Después de hablar acerca de los problemas con la explicación cristiana estándar de Gálatas 3, él dice esto en su libro El Evangelio en Gálatas, páginas 32 al 33. E.J. Wagoner. Y esto positivamente prueba que el apóstol en el tercer capítulo de Gálatas está hablando de una experiencia individual y no de cambios dispensacionales. No puede haber una experiencia cristiana, no puede haber fe, ni justificación, ni justicia que no sea un asunto individual. Las personas son salvas como individuos, no como nación.
La justificación por la fe es una experiencia individual. Es un asunto individual del corazón. No está basado en una lotería dependiendo del periodo de tiempo en que hayas nacido. Decir que los judíos que vivían antes de Jesús estaban en el antiguo pacto y los cristianos que vivieron después de la muerte de Cristo están en el nuevo pacto es dejar de lado que Dios obra en el corazón humano individual. ¿Tu bisabuelo le escribió al presidente en 1888 acerca de esto? No era consciente de eso. Sí sé, de mi lectura del material de A.T. Jones, que los dos pactos son descritos en Gálatas 4 como una alegoría que se relaciona con las vidas de Sara y Agar, recordó Maya. Permítanme citarlo solo para refrescar mi memoria. Esto es Gálatas 4, 21, 26, dijo Eric. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, y uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Notas cómo ambas mujeres estaban casadas con un hombre?, preguntó Eric. Estas 2 mujeres simbolizan la experiencia de un hombre en relación a las promesas de Dios. El niño nacido de Agar es la manifestación del esfuerzo de Abraham y Sara de cumplir la palabra de Dios por su propio esfuerzo. El niño producido por Sara se originó puramente de la fe en la palabra de Dios, cuando era claramente evidente que Sara no tenía la capacidad de producir un niño. Incluso aunque a Sara misma le faltaba fe, el punto del cual habla Pablo se relaciona con el modo de nacimiento de dos hijos. Sí veo tu punto, Eric. Está justo allí en el versículo, notó Maya. Puedes ver que Abraham se casó primero con Sara. La promesa de un hijo a través de ella era la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que tendría un hijo. No obstante, a causa de la incredulidad de Abraham y de Sara, el niño no llegó inmediatamente, cayendo ambos en el antiguo pacto, explicó Tony. Sí, continuó Eric. Y eso significa que el nuevo pacto en realidad es el pacto original que la Biblia llama pacto eterno, expresado a Noé a través del arco iris. Dice Génesis 9:16, cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda la criatura viviente sobre la tierra. Esto le fue repetido a Abraham en Génesis 17:7. Yo confirmaré mi pacto contigo y con todos tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Dios prometió desde un inicio reproducir la semejanza de su Hijo Jesús en las vidas de aquellos en la raza humana que creyesen, dijo Eric. El retraso en el nacimiento del Hijo revela el hecho de que como raza humana no sabemos cómo es Dios. Sus caminos no son nuestros caminos. Entonces no podemos producir el Hijo de la promesa en nuestras vidas a través de nuestra propia sabiduría. Por naturaleza le tenemos miedo a Dios. Entonces fácilmente caemos en hacer cosas para satisfacer a Dios y que consecuentemente nos acepte. Esto es lo que sucedió en el monte Sinaí con los hijos de Israel. Dios prometió librarlos, pero en lugar de eso le prometieron a Dios que harían todo ellos mismos para agradar a Dios en lugar de creer y aceptar su liberación como un regalo gratuito. No se dieron cuenta que era imposible para ellos obedecer, tal como era imposible para Sara tener un hijo naturalmente a los 90 años. Sus esfuerzos para obedecer era como la solución humana de Sara al problema, proponer a Agar, pero esta es una respuesta humana basada en el antiguo pacto
y no puede traer justificación. Mayan dijo: ok, creo que se está volviendo más claro para mí. Podemos decir que al principio de nuestro camino con Dios no nos damos cuenta que no tenemos la capacidad de revelar a Cristo en nosotros, que el viaje con Agar, la cual representa el antiguo pacto de promesas y obras humanas, nos muestra con mayor claridad nuestra necesidad de la ayuda de Dios y nos guía de regreso a sus promesas. Exactamente, Mayan, dijo Eric. Como dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Mi bisabuelo enseñaba que la ley nos trae a Cristo, no es que simplemente señala a Cristo. ¿Cómo la ley nos lleva a Cristo? Es la pregunta, añadió Tony. Es a través de las promesas del hombre de obedecer que la ley se vuelva una guía. La ley se vuelve Agar y somos puestos en servidumbre. Recuerda que la ley misma es buena y santa, pero nuestras naturalezas pecaminosas nos han engañado y hacen que prometamos obedecer la ley con nuestras propias fuerzas. Luego la ley se transforma en guía y nuestras continuas fallas nos llevan a Cristo o nos dejan aplastados en la desesperación. Como dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 11 al 13. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esto tiene mucho sentido, asintió Mayan. Pero entonces, ¿cómo entenderemos Hebreos 8:6, donde habla de que luego de la muerte y resurrección de Cristo recibió un mejor ministerio basado en mejores promesas? Leamos el texto, dijo Eric. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora, leamos en su contexto. Veremos qué sucede con este pasaje. Hebreos 8, 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La pregunta es, ¿cuándo se volvió Cristo un ministro del verdadero santuario en el cielo? Planteó Tony. Mi bisabuelo habló de esto en 1895 y citó del Salmo 110, que se refiere al sacerdocio perpetuo de Cristo, de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec. Nota lo que dice en el boletín de la Conferencia General, Sermón 25, página 477, del año 1895. Aquel sacerdocio en Jerusalén y en el santuario del desierto representaba un sacerdocio que existía ya según el orden de Melquisedec. Dice la Escritura: tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No dice eso. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿No era Melquisedec sacerdote en los días de Abraham? ¿No es acaso eterno el sacerdocio de Cristo según orden de Melquisedec? Jesús ha estado ministrando en el santuario celestial desde el mismo principio,
pero solo puede ministrar el mejor pacto para aquellos que descansan en las promesas de Dios hacia ellos, y no para los que descansan en sus propias promesas hacia Dios. La razón por la cual Jesús obtuvo un ministerio más excelente después de la cruz es porque Jesús enseñó a los discípulos que el modo de acercarse a Dios era en Cristo y no a través de los sacrificios que buscan el apaciguamiento. De repente, el camino al cielo se hizo evidente para ellos. Así que Hebreos 9:8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Nota que el texto no dice que el camino al lugar santísimo no estaba disponible, sino que no se había manifestado. Esto se manifestó a través del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, fuera del sistema de santuario terrenal. Reveló un nuevo modo para acceder al santuario celestial. Dios siempre estuvo allí, pero el hombre había bloqueado esa senda haciéndole sus propias promesas a Dios, explicó Eric. Esto es mucho para procesar, caballeros, ponderó Mayan. Entonces, dices que Cristo obtuvo un mejor ministerio no debido a su muerte en la cruz, sino a causa del cambio en el entendimiento de sus discípulos a través del derramamiento del Espíritu Santo. Eso no tiene sentido para mí, admitió Mayan nerviosamente. Es a través de la cruz que Cristo causó que los sacrificios cesen, es decir, que mostró que la sangre de toros y machos cabríos no podía expiar el pecado, dijo Eric. Sí, entiendo eso, pero aún estoy confundido respecto al punto que estás explicando, dijo Mayan. Eric dice, quizás mi bisabuelo pueda explicarlo mejor. Esto encontramos escrito el 21 de septiembre de 1893, La Verdad Presente, página 386. Dice, pero dirá alguno, has puesto todo el asunto de la reconciliación de parte del hombre. Siempre enseñé que la muerte de Cristo reconcilió a Dios con el hombre, que Cristo murió para satisfacer la justicia de Dios y para apaciguarlo. Bueno, hemos dejado el asunto de la reconciliación justo donde las Escrituras lo han puesto, y mientras tienen mucho que decir acerca de la necesidad del hombre de ser reconciliado con Dios, nunca sugieren una cosa tal como la necesidad de que Dios se reconcilie con el hombre. Suponer la necesidad de una cosa tal es traer una grave acusación en contra del carácter de Dios. La idea ha sido introducida en la iglesia cristiana desde el papado, lo cual a su vez lo trajo del paganismo, en donde la idea de Dios era la de un ser cuya ira debe ser apaciguada a través de un sacrificio. Pienso que necesito tiempo para procesar todo esto, dijo Mayan un poco mareado. Hay mucho para absorber. El ministerio de Cristo ha sido desde el momento que el pecado entró en el mundo, y esta verdad estuvo generalmente oculta por 4000 años hasta que Cristo llegó. Aunque podemos ver que Cristo fue quien hizo a Abraham justo por la fe, por ejemplo. Cuando finalmente entendemos lo que Él había estado haciendo por nosotros y lo creemos, entonces el ministerio de Cristo en nuestro favor puede tener efecto para nosotros. Confiamos en que Dios cumplirá sus promesas hacia nosotros e intentaremos dejar de hacerle promesas a Él. Lo inverso del sacerdocio de Cristo del Nuevo Pacto, como teniendo efecto en los 4000 años antes de la cruz, es que aún es posible estar en el Antiguo Pacto de las obras incluso después de la cruz de Cristo, continuó Eric, quien aún no estaba dispuesto a dejar el asunto de lado, aunque podía ver que Mayan estaba cerca de su límite. Continuó. No estamos libres de la propensión de apaciguar a Dios a través de las obras, solo porque nacemos después de la encarnación de Jesús. Incluso hoy, el hombre debe llegar a la comprensión de que sus propias promesas a Dios son cañas quebradas, y en lugar de eso, nacer de nuevo en la fe de las promesas de Dios hacia él,
las cuales son constantes y eternas. Si eso puedo ver, el Espíritu de Dios obra con mucho más poder en los corazones humanos cuando sienten que es imposible salvarse a sí mismos o ganar mérito para con Dios, concordó Mayan. Por alguna razón, mi mente da vueltas, siento confusión, tengo muchos textos bíblicos flotando. Eso es debido al tercer hijo de Goliat, desarrolló un marco para el evangelio que destruye la justificación por la fe. Usa el tiempo, o más específicamente a Cronos, para separar el proceso de salvación de dos pasos. Es ingenioso en su diseño. Pone un filtro de bronce sobre tu lectura de la Biblia para que no puedas realmente ver lo que está diciendo. Hace que Dios se vea severo en el Antiguo Testamento, forzando a las personas a guardar la ley para ser salvos, mientras muestra a favor a aquellos que resultan ser salvos por gracia. Tiene tanto sentido como la lotería de los dos machos cabríos en el día de la expiación. Uno es favorecido por la suerte y el otro debe sufrir. Pero esa es otra historia, sostuvo Eric con convicción. Sí, siento que hay una niebla alrededor de mi mente de la cual estoy luchando para librarme. ¿Qué sucede con los textos que hablan de Jesús siendo perfeccionado en la tierra para poder ser un fiel y misericordioso sumo sacerdote? El capitán de nuestra salvación necesitaba ser hecho perfecto para poder ser capaz de ministrarnos. ¿Perfecto a los ojos de quién? ¿A los ojos de Dios o a los nuestros?, cuestionó Tony. Si Jesús no estuvo calificado por 4000 años para ser sumo sacerdote, entonces, ¿cómo podría cualquiera en el Antiguo Testamento haber hallado consolación?, preguntó Eric, tomando el punto que hizo Tony. ¿Cómo podría haberse salvado? Morirían en sus pecados porque Jesús no sabía aún cómo ayudarlos, no habiendo sido encarnado. ¿Cómo podría el Evangelio haber sido eterno, como dice en Apocalipsis 14:6? Jesús se hizo un misericordioso y fiel sumo sacerdote para los humanos más generalmente porque, previo a su encarnación, la humanidad no podía percibirlo de ese modo. Pero Él es un sacerdote para siempre. Él es siempre misericordioso y amante, y nos conoce mejor que lo que nos conocemos a nosotros mismos. Mira lo que dice la Biblia en Salmo 139, 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Esto no te indica que Dios y su Hijo nos conoce perfectamente? Ellos nos crearon, ¿no es así? Entonces Jesús no necesitaba venir a la tierra para aprender cómo es nuestra vida. Vino para que podamos saber que Él conoce cómo es vivir nuestra vida, declaró Eric. Ok, ahora entiendo. Wow, esta niebla es mala. El viejo sistema de los pactos sigue estando allí, como un mal olor, dijo Mayan. Exacto, Mayan. Es por eso que este asunto está conectado con nuestro sentido del olfato. Cuando el bronce entra en ese nodo, no puedes sentir el aroma del evangelio del modo correcto. Pero la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 15 al 16. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? El mal olor es importante. Es el proceso por el cual vemos nuestra necesidad de cambiar. Es el olor de la muerte de la administración de muerte.
Este es el efecto del antiguo pacto en tu vida. Isaías 1, versículo 5 al 6 dice: ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No está curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero la visión dispensacional falsa de los pactos provee al hombre de un desodorante químico que le quita la sensación de la necesidad de cambiar. Leemos en Ezequiel 8:17. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. El ramo a la nariz es un intento de cubrir el mal olor del antiguo pacto. No es de maravillarse que las mujeres, quienes representan a la iglesia, se pongan tanto perfume. Es un simbolismo de intentar cubrir nuestra pecaminosidad y hacer las cosas más agradables. Necesitamos sentir náuseas por la naturaleza sulfurosa de nuestros malos caminos y volvernos a Cristo por ayuda. La ley debía entrar en nuestras vidas y hacer que nuestro olor empeore para que podamos volvernos a Él, para que pudiera purificarnos con hisopo y dejarnos limpios, como dice Romanos 5:20. Gracias, Eric. Eso realmente puso las cosas en perspectiva. Tengo mucho en lo cual pensar. La importancia de esto es tremenda. Tantos creen que están en el nuevo pacto y que son justos, pero en realidad están teniendo la obra de la ley en sus vidas, viviendo en una falsa sensación de seguridad, dijo Mayan. Casi estamos en posición de explicar el aspecto del modelo divino de cómo estos dos pactos encajan juntos, concluyó Tony. Hazme saber cuándo puedes regresar y estudiar un poco más sobre esto. Mayan contestó: dame una semana para pensar en estas cosas y dejarlas asentar. Aún siento los efectos de la niebla y necesito tiempo para repasar algunos de los pasajes bíblicos, especialmente en Hebreos. Tony dijo: no hay problema. Y oraron allí. Oremos. Padre, gracias por enviarnos un preciosísimo mensaje en 1888 y abrir la puerta al verdadero marco de la justicia por la fe, la cual es hallada en los dos pactos. Que aceptemos la experiencia maloliente de Agar en la cual estamos y que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, para que puedas venir y purificarnos, limpiarnos y dar a luz a tu Hijo del mismo modo que Sara lo hizo, a través de un completo milagro de gracia. En el nombre de Jesús. Amén.